Bienvenida a Entre Guerreras, a este que es un espacio para hablar de ti, de mí, de cómo recuperar la alegría de vivir, un lugar para compartir nuestra experiencia, nuestra fortaleza y la esperanza, un espacio para conocer, para ayudar, para crecer. Siéntete en casa, porque eso es, ya no estás sola, estás entre guerreras. Hola, muy buenos días, yo soy Lía. Quiero darles la bienvenida a todos y a todas las que nos escuchan por medio de las redes sociales de YouTube. Quiero darles las gracias por este espacio que nos regalan ustedes escuchándonos, porque nosotros lo utilizamos compartiendo nuestra experiencia, fortaleza y esperanza, con el único objetivo de pasar el mensaje a la mujer que aún sufre por la obsesión de un hombre. Este es el penúltimo capítulo de esta temporada. El último lo vamos a hacer como una dinámica de preguntas y respuestas. Entonces yo aquí quiero pedirles a las que nos escuchan, a los que nos escuchan, que si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre los temas que hemos hablado ahorita, que son hasta ahorita las características de la mujer adicta, nos las manden ya sea por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, comentando en YouTube, comentando en las demás redes sociales, para que nosotras podamos saber qué es lo que tienen duda, algún comentario que tengan, para poder platicarlo, para poder debatirlo, y nosotras haremos un video para estar respondiendo esas preguntas. Así cerraremos nuestra temporada. Bueno, el día de hoy me acompaña de nuevo mis amigas, mis hermanas de enfermedad, que es Mari. Hola, Mari. Hola, buenos días. Buenos días, Mari. Yusi. Hola, buenos días, nuevamente aquí con ustedes y pues encantada de ya casi nuestro cierre de temporada, pero aquí estamos. Sí, muchas gracias. La verdad me gustaría entrar de lleno a lo que nos toca estas últimas dos características de la adicta, que es la mitomanía y el mundo fantástico y la tendencia a la manipulación. Yo creo que por nada se quedaron hasta el último estas características, porque en lo personal se me hacen unas de las más fuertes, de las más peligrosas y más difíciles de salir de ahí. O sea, ya que estás dentro, ya es una de las más difíciles de salir de ahí. Vamos a empezar con la mitomanía y mundo fantástico. Bueno, para empezar, ¿qué es la mitomanía? La mitomanía es un trastorno psicológico. Es un trastorno que se va a manifestar en conductas repetitivas del acto de mentir, pero siempre con el fin de conseguir beneficios. O sea, incluso mentir aunque no haya la necesidad de mentir. Aunque puedas decir la verdad y no pasa nada, tú sientes esa necesidad de mentir. Y el mundo fantástico. Para la adicta es muy fácil meterse en un mundo fantástico, principalmente porque está completamente insatisfecha con la vida que tiene ahora. No se siente feliz a pesar de que tenga pareja o no tenga pareja, a pesar de que tenga trabajo o no tenga trabajo, de que sus hijos estén sanos, de que ella esté sana. O sea, a pesar de todo eso, ella sigue completamente insatisfecha y se ve en la necesidad de meterse en sus ideas y empezar a hacerse historias. Nuestra descripción de este punto dice que la adicta siempre se la pasa haciéndose historias donde ella siempre es la heroína. O sea, tipo telenovela de Televisa, ¿no? Cuando sí sufro un montón, pero al final yo voy a ganar. Al final voy a ser la heroína, la que Sí. se queda con el hombre más guapo, ¿no? O aunque no esté guapo, con que se quede con el hombre, sí. Pero eso es la adicta, o sea, se mete en su mente y se pone a imaginar cosas que no está viviendo, o sea, se sale completamente de su realidad. ¿Por qué para una adicta es peligroso esto? No sé para una persona normal, imaginarse esas cosillas, ¿no? Pero ¿por qué para la adicta sí es peligrosa esta parte? Porque la adicta se puede quedar ahí, o sea, se puede quedar viviendo en su mundo fantástico. Hace rato les comentaba a mis amigas que las que vieron la película de Alicia en el País de las Maravillas,
donde ya salen personas, hay una mujer que es tía de Alicia, que está loca, porque nadie quiso casarse con ella y ella se quedó viviendo en su mente, en esa historia de su mente, donde ella está esperando al príncipe azul y que se la va a llevar y que le va a poner una casa, un castillo y que es guapísimo. O sea, y ella está ahí sentada esperando al príncipe azul y así ella envejeció y sigue en esa mentira de su mente. La verdad pareciera una película bastante fantástica esa, pero por lo menos esa parte yo la veo muy real porque así estuve yo. Tal vez yo pude salir de eso, pero pude también no salir de eso, porque yo recuerdo que me pasaba mucho tiempo imaginando cómo sería mi vida si mi dependencia no fuera alcohólico, si mi dependencia no fuera esto, si mejor hubiera sido con tal dependencia. O sea, mis ideas se iban y se iban y se iban y yo me pasaba horas así y sentía cierto placer imaginándome esas cosas. Sí. Pero ya cuando reaccionaba, todo ese tiempo que yo invertí imaginándome cómo sería mi vida, me perdí completamente de la realidad. O sea, ya habían pasado horas y yo no sabía qué había pasado en la realidad, si mis hijos ya comieron, si sí pasó eso aquí. Luego me decían, no, pero te dije esto. Y yo, no, no me dijiste nada, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí respondía, ¿no? Me decía mi mamá, oye, te dije esto. Y yo nada más le decía, ajá. Pero, o sea, sí respondía a lo que era la realidad, pero no estaba en la realidad. Y pude haberme quedado ahí, compañeras. Entonces aquí la mitomanía son mentiras crónicas que la adicta se llega a creer, porque hasta eso ya no distingue entre cuál es la realidad y cuál es la mentira o la fantasía en la que ella se metió. Y aparte, quiere que los demás se la crean, quiere que los demás estén dentro de su mentira, ¿no? Y cuando llega el golpe de realidad, eso también es muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte. Y ahorita vamos a pasar a esa parte. Esta parte de la mitomanía es como una parte muy arraigada en la adicta. Creo que Sí. entre la inmadurez emocional y esto, es como su parte medular y que al final de cuentas le cuesta mucho trabajo enfrentar la realidad porque toda la vida ha querido o todo lo que ha hecho, su esfuerzo ha sido para mantener su mentira. Ahora sí que ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo Ujú. para que ese sueño o ese alucín se haga realidad. Entonces, una característica, por ejemplo, es para las personas que son amantes o que tienen un amante. Ujú. Entonces, yo viví esa situación, o sea, de cómo la adicta piensa que, por ejemplo, cuando eres amante de alguien, que va a dejar a su familia por ti, Ajá. y es una mentira, ¿no? O sea, al final de cuentas, te consigues una persona enferma que te dice lo que en realidad nada más quieres escuchar, pero de ahí a que se haga realidad Sí. hay un abismo, ¿no? Entonces, lo que la adicta quiere escuchar es, ay, no, pues sí, tú eres la prioridad, tú eres Ujú. la preferencia. Y ahí se puede pasar 20 años, esperando a que el otro reaccione. Pero la adicta, en serio que espera que ese sueño o esa promesa se haga realidad. Y el agarrar y ver que cómo actuamos muchas veces cuando nos sentimos en riesgo, que quizás esa promesa no se cumpla o que nos caigan en la mentira. Es como un estrés porque algo que genera la mitomanía es mucho estrés. O Sí, sea, ajá. de agarrar y de decir, híjole, es que ella se va a dar cuenta que no es cierto lo que estoy diciendo. Entonces, o me van a caer en la mentira, ¿no? Entonces eso genera un grado de estrés, o sea, que una persona mitómana no se fija en su trabajo o esa energía que puede quizás en aprender algo o realizar actividades productivas, ¿no? O sea, toda su energía se va en tratar de mantener
ahora sí que esas mentiras, ¿no? Y ahorita lo que me daba risa era lo que decías, ¿no? De que como una persona mitómana fantasiosa, o Sí. sea, porque van muy ligadas. Esa cuestión del mundo fantástico. Me tragaba cosas, por ejemplo, como las películas, ¿no? Y pensaba que yo los podía hacer realidad. O sea, Sí. sentirme como Marimar. O sea, yo digo, en serio, al final de cuentas es porque una adicta como yo, cuando llega al grupo, llega totalmente despersonalizada. Sí. Entonces agarra las ideas, los alucines que ve, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Esa es una. Ajá. Ahora en las redes sociales, ¿no? Por eso tiene tanto éxito, por ejemplo, el TikTok, pura mentira, o sea, pura Sí. mitomanía. Sí. Las telenovelas. Entonces, por ejemplo, esas telenovelas o las ideas de Disney, ¿no? O sea, el mundo de Disney donde la mujer encuentra al príncipe azul y son felices para siempre. Ajá. Entonces, yo me trago esa idea de pensar que mi vida va a ser así. O sea, que mi propósito en la vida es encontrar el príncipe azul y ya encontrándolo mi vida va a ser feliz, ¿no? Y al final de cuentas me encuentro una realidad totalmente diferente. Entonces, una persona como yo, pues se la vive toda la vida queriendo hacer esa idea que compró realidad. A tal grado lleva la mitomanía que le creo a la gente que es mentirosa. O sea, a eso sí les creo. O sea, me dicen mentiras, sí, en serio, sí. Pero a la gente que me dice la verdad, te envuelven. hasta me resiento. Sí. En el grupo, o sea, en el grupo me acuerdo Sí, es cierto. cuántas me dijeron mis verdades. Sí, es cierto. Y hasta me encabronaba, ya me quería ir tienen del grupo. envidia. Es que me tienen envidia, por eso. O por ejemplo, en esa cuestión en el grupo empecé a ver Sí. en realidad muestras de amor y de Ujú. aceptación y no me la creía. O sea, dije, esta de querer algo. Sí. O Ajá. sea, vean a qué grado donde no te quieren, ahí está uno rogando, ¿no? Y Sí. donde te aceptan, te quieren, ¿y qué quieren? Esto está raro. Algo han de querer de mí. Y te Y quieres ir. y te quieres ir, ¿no? Entonces, el agarrar y ver que la mitomanía se ve en muchas cosas, o sea, creo que en esa cuestión es uno de las características en donde es bien fácil que enfocarme en los demás, o sea, Ujú. es que este está mintiendo, este no dice la verdad, ya le caí en la mentira, en ser juiciosa, ¿no? Y al final de cuentas, creo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo invertir eso hacia nosotros. Sí. Y creo que algo que ayuda mucho es la tribuna, porque ahí es cuando uno se empieza a escuchar la bola de tonterías que uno dice. Sí. En realidad esto yo lo dije ya cuando, sí, tú lo dijiste, ¿en serio? O sea, no te Cuando la escuchas crees. el podcast y... ¿En serio yo dije eso? ¿A poco? Entonces, ¿por qué? Porque ahí sale mi verdadera personalidad. Entonces, Sí, qué yo creo feo. que es esa cuestión de agarrar y de ver que el poder de la tribuna nos enseña en realidad a ver la realidad de cómo somos. O sea, de ver que somos incongruentes, inmaduros, o sea, hasta falta de, por ejemplo, de una secuencia, o sea, Ujú. ¿por qué? Porque yo cuando llegué al grupo me acuerdo que les empezaba contando una historia y después Ujú. terminaba, quién sabe por dónde Ajá, terminaba sí, media hora sí. después. Entonces, Y el verdadero asunto se quedó atrás. o luego también algo que tenía, cuando empezaba a llegarme un sentimiento de incomodidad o de riesgo o que pudiera caer en el llanto, me evadía. Ah. O sea, salía con un chiste, Hablas. y eso también es mentira, o sea, Ujú. el no querer ver mi realidad, o sea, en dónde me duele, el Ujú. verme vulnerable, o sea, porque al final de cuentas la adicta se quiere ver chingona, ¿no? O sea, Sí. superpoderosa, no que la vean arruinada, o sea, No que la vean pendeja. creo que algo que ayuda para contrarrestar un poco, porque creo que es algo que no se erradica totalmente, porque quizás se vuelve más sutil o ya no somos tan descaradas, ¿no? En mentir, pero creo que algo que ayuda es esa cuestión de ventilar, ¿no? Todos los sentimientos que traemos
el amadrinamiento también, porque las madrinas se dan cuenta, ¿no? Está mintiendo, o sea, es un choro lo que ella, o sea, y aunque el otro lo diga con total seguridad, tú dices, ¿en realidad es eso? No es cierto. O sea, tú piensas que es eso, pero no es así. O sea, te ayuda a centrarte en la realidad, que es al final de cuentas, creo que con lo que comencé diciendo, la mitomanía es una herramienta que ocupa la adicta para fugarse de su realidad. Porque cuando la ve, la siente muy dolorosa. Entonces, pues si tiene que echar mano de la mentira, pues lo va a ocupar. Lo va a ocupar para salir ahora sí que de ese mundo o de esa realidad que no le gusta ver. Sí, sí, esta parte de la mitomanía, las mentiras, en mi caso, la verdad es que yo no lo practiqué al 100. Y no es así que me quiera hacer la santita, pero no lo practiqué al 100. De hecho, yo siempre me dio mucho coraje que me mintieran. Tablas, sí. Siempre cuando yo descubría una mentira, era como, pero por qué me mientes? Porque con eso no quiero decir que no llego a decir mentiras, sí las digo, pero no fue algo, como decía hace rato esta Lía, ¿no? Que me haya causado un problema muy fuerte en mi vida. Sí practiqué algunas mentiras, pero no llegué como que a esa adicción o a esa necesidad de estar diciendo una mentira tras otra y tras otra y tras otra. Pero sí las llegaba a decir. Hoy en día con el programa pues ya ha disminuido esa parte en mí. Ya al decir una mentira pues sí me cacho luego, luego, ¿no? Sí. Pero aquí lo importante es por qué y para qué yo digo mentiras. Ese es lo que yo he descubierto en mí, ¿no? En mí. Y dice que las fantasías permiten dramatizar. Yo como una persona adicta, a mí me gusta el drama. Me encanta el drama. Sí. Y todo me voy a un extremo. Para todo lo que yo haga, me voy a un extremo. O a lo mejor no me encanta, pero es con lo único que sé vivir. Más bien es eso, es con lo único que yo he aprendido a vivir. Y lo que me hace sentir placer. Deformado, pero placer. Deformado, pero Sí. placer. Sí. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando fantaseo? Me da esa parte de dramatizar, de, como ahorita decía esta Mari, ¿no? Hacer mi telenovela, ser la protagonista y recibir todo el crédito. Porque ese es mi drama, ¿no? Con eso yo me siento bien. Y es sostener un deseo inconsciente. Inconsciente, sí. O sea, yo estoy sosteniendo un deseo. Cada vez que yo entro en esa fantasía, en esa mentira, sostengo un deseo. ¿Cuál es el deseo? Que yo me sienta bien. Sí. Pero a través de eso. Que llegue mi dosis de drama. Ajá. A través de imaginarme en mi telenovela, con mi príncipe azul, con un trabajo bueno, o sea, todo eso es mi fantasía. Solo mi fantasía porque no es una realidad. Pero eso me hace sentir bien. Y eso me lleva pues a sentir ese grado de estabilidad en algún momento, ¿no? Pero todo basado en una fantasía que no es real, pero que sí yo la necesito. Sí. Para vivir mi día, para sacar mi día, para integrarme con la gente y hasta para integrarme, porque así es como una mentira, a lo mejor si yo les digo, por decir en mi adolescencia, ¿no? Yo fantaseé mucho con un compañerito de la escuela de secundaria. Fantaseé mucho con él al grado que yo en mi fantasía lo convertí en mi novio. Sí. Y yo en mi fantasía yo decía, es mi novio. Es mi novio y es mi novio y es mi novio. Y hasta un corazoncito me tatué con su inicial de nombre. Y de verdad yo me lo creí. O sea, mi mente se lo creyó. Sí. Y eso pues es una fantasía, porque
él y yo éramos amigos nada más. Ujú. Él me veía como una amiga y sí pasábamos momentos bonitos como compañeros, pero tanto así como que mi novio pues era mi fantasía nada más, lo que yo quería. Ujú. Era tu novio, pero él no lo sabía. Él no lo sabía Pero sí fue exactamente. mi novio. Y fue mi novio. Y fue mi novio en mi fantasía. Pero saben aquí, bueno, ahorita lo incongruente que decía Mari, ¿no? O sea, la adicta se la pasa imaginando cómo sería su vida si tuviera un trabajo diferente, si tuviera incluso un cuerpo diferente, una familia diferente. Pero la incongruencia es que no trabaja para tener todo eso que se está Ajá. imaginando. O sea, si quiere tener un buen trabajo, de así de la nada, pero no se pone a estudiar, o si ya tiene su carrera, no se pone a actualizarse sobre su carrera, no se pone siquiera a buscar trabajo, ¿no? O sea, desde ahí vemos la incongruencia esta, porque es mucho más fácil, es mucho más cómodo para una adicta imaginarse eso y que esa imaginación le dé ese placer momentáneo que, que trabajar, que trabajar en todo eso para generar ese trabajo que ella quiere. Y ahorita que estaban diciendo eso, a lo mejor lo difícil no es dejar de mentir o dejar esos pensamientos. Lo difícil y más fuerte es enfrentar la realidad. O sea, enfrentar Ajá. que no es cierto, que todo lo que acabas de imaginarte en todo el día, en toda la noche, No es cierto. no es cierto. Y que a lo mejor sí puedes tenerlo, pero necesitas trabajar para eso. Y esa es la parte más difícil. Ujú. Fíjense que esa parte de la mitomanía, ahorita que estabas ahí, te paraliza. O sea, te vuelves nada más como un espectador de tu vida. Ujú, Porque, por ejemplo, esa cuestión ahorita que decías del trabajo, y vamos, todo eso es en todas las áreas de la vida. O sea, como por ejemplo la adicta, ¿no? Siente envidia de quizás una que tiene buen cuerpo, que va a hacer ejercicio y ujú. todo eso, pero pues ¿qué haces? Sí. O sea, uno piensa que por envidiar al otro yo voy a bajar de peso, ¿no? Ujú, O sea, Ajá. y tú dices, pues no, como con cuando tienes una pareja infiel, ¿no? Tú dices, ¿ya te diste cuenta? Este, y cómo esa parte de la mitomanía te hace justificar, o sea, negar que está pasando, ujú, una. O te hace como estar todo el día con un pensamiento obsesivo. ujú, Y si le reviso el teléfono, ¿y a qué horas llegó? ¿Se bañó? ¿Ya se perfumó? O sea, todo, al querer comprobar ujú, que tu pensamiento es realidad o que es verdad, ¿no? ujú, sí. Entonces, al final de cuentas, creo que esta parte de la mitomanía, o sea, te hace vivir como en función de las emociones o de los actos de los demás y te Ujú, inmoviliza, o sea, no haces nada, o sea, al final de cuentas te quedas ahí parado, con puras cuestiones emocionales, ¿no? Que te genere el estrés, la inseguridad, el miedo, afectando tu autoestima, y es una parte en que tú dices, te imposibilita. O sea, lo que nos enseña a darnos cuenta de la realidad, que es lo contrario, te va a permitir generar planes de acción. ujú, O sea, por ejemplo, tú dices, bueno, quiero estar delgada, bueno, pues haz ejercicio, una dieta, ve con el ujú, nutriólogo, pero al momento que entras en esa cuestión de la mitomanía, se genera todo lo contrario. Al final de cuentas no te genera nada bueno. Tu mente piensa que sí saca algo bueno. ujú, Por eso claro. decíamos hace rato que el placer deformado, ¿no? Que te genera porque sí, el que agarres y compruebes, por ejemplo, algo normal que muchas veces cuando uno tiene quizás la inquietud o de que no, me está engañando, y lo primero que te dicen de la sugerencia en un grupo, no busques, Ajá. no lo hagas, o sea, No, pues, y uno hace todo lo contrario, o Ajá, sea, te sí. metes buscas. más. Me decían, no te metas a las redes sociales, por Ujú. ejemplo. Y yo hasta creé como 2 o 3 cuentas de Facebook, como aquel me tenía cancelada por todos lados, bloqueada. Wow. Creé cuentas de Facebook falsas Ujú, para poderme meter, y diario lo hacía, unas 3 veces al día, a ver qué había subido. ujú, Y fíjense cómo es ese placer deformado que cuando encontraba algo, ujú. hasta descansaba. O Sí. sea, Ujú, era tal el Ajá. nivel de estrés que se genera. O
sea, tengo que encontrar que este sí me está engañando o que este sí está con esta persona, comprobar algo. Y cuando lo llegaba a encontrar, o sea, a pesar de que me daba en la torre hacer eso, cuando lo encontraba, cuando cumplía como mi objetivo de encontrar la evidencia para reclamarte de que eres infiel, yo hasta descansaba, así que, qué chido, o sea, ya lo encontré. Ajá. Que en realidad es enfermo. Sí. Sí, eso que acaba de decir ahorita esta Mari es muy interesante porque sí es cierto. Cuando uno encuentra esas cosas, hasta descansas. Y suena ilógico, ¿no? Decir, bueno, pero pues si me está dando en la madre, ¿por qué descanso? O sea, encontré lo que ya mi mente había fantaseado, había generado, ¿por qué siento descanso? Y yo lo descubro así, ¿no? Es justo porque decíamos hace ratito, aprendimos una manera de vivir errónea. Y esa manera errónea en mi caso es que me volví adicta al sufrimiento. Sí. Adicta completamente al sufrimiento. Entonces ahorita que ella dice eso, por eso es el que nosotras nos sentimos satisfechas cuando ya encontramos ese dolor, ese sufrimiento, porque ese sufrimiento es el que me da vida. Sí, por eso dicen que no nos gustan personas sanas, las vemos aburridas, o sea, todo esto no me genera placer como estar de amante o como estar con alguien inaccesible. Entonces es eso, ¿por qué? Porque somos adictas al dolor, o sea, también, o sea, nos genera ese placer, ¿no? Que tú dices, ay, descansé. Y sí suena una locura porque yo pienso que una persona sana, que yo no lo soy, una persona sana no busca eso. No. Busca bienestar, busca estabilidad. Y yo no. Yo busqué, como bien dice Mari, a esas personas enfermas, con las cuales yo pudiera interactuar. Yo pudiera sacar toda esa pinche enfermedad a más no poder, ¿no? O alguien también, encontrarme a alguien igual de fantasioso que yo. ¿No? Porque, ay, sí, juntos vamos a hacer esto y nos vamos a ir a vivir acá y todo esto. Y tú, sí, es cierto, con nuestro amor, aunque sea nomás, pero sí lo vamos a hacer, ¿no? O sea, el caso es, el caso es seguir viviendo fuera de la realidad. Y ahorita que decían eso, ¿no? ¿Por qué buscamos siempre el caos o el drama o el sufrimiento? Aparte de que fue una forma en la que aprendimos a vivir y por lo tanto pues nos sentimos seguras ahí porque es algo que ya conocemos. Exacto. Cuando estamos ya en una relación tranquila y sana, hasta se siente así como que, híjole, es que no sé si sea bueno que haya tanta tranquilidad aquí ahorita, ¿no? Y buscas esa parte y ahí entra la otra característica de la adicta, porque vienen muy, muy conectadas, que es la tendencia a la manipulación. O sea, para que los demás se sigan creyendo tus fantasías o para que no te saquen de tu fantasía, empiezas a manipular a los demás para que sean parte de esa fantasía que tú estás viviendo. Y es muy difícil poder encontrar cuándo es la realidad y cuándo ya no es la realidad, porque te la crees tanto que a fuerza quieres que los demás vivan lo que tú estás viviendo, tu fantasía que tú estás viviendo, y entonces empiezas a manipular a la gente, a querer dominar a los demás y a secuestrarlos emocionalmente. O sea, yo quiero que a fuerza sientas esto y pienses esto conmigo, y por eso o uso la máscara de niña buena o de niña mala o de sumisa o de tener un carácter muy fuerte o la máscara de ponerme de mal humor para que sientas culpa y, o sea, muchas máscaras. Sí, fíjate que yo ahorita, recordando pues esos eventos de mi vida, me recuerdo un día en casa, en plena adicción, imaginando del por qué no llegaba a la dependencia. Ay, sí, tal. E imaginándome así cosas de que a lo mejor está con un amante, no, pues a lo mejor ya se la llevó a comer, a lo mejor están en el hotel, a lo mejor está, y imaginando mil cosas en mi mente, o sea, mil, y masoqueándome, ¿no? O sea, con la fantasía que yo ya estaba creando ahí en mi mente. ¿Cómo de verdad esas fantasías sí te pueden llevar a la locura?
Sí. Y yo creo que estuve así fantaseando como Ujú. una hora creando fantasías en mi mente. Y de repente llega la dependencia y me empieza a decir, ay, es que tuve un buen de trabajo y es que esto y es que aquello. Y la verdad sí le creí, Ujú. porque se veía, o sea, como que uno también aprende a visualizar al otro, a conocernos, Ujú. cuándo está mintiendo y cuándo no. Ujú. Sí. O sea, no me conozco a mí, pero a él sí. Sí. Ujú. A él sí lo conozco. Entonces sí le creí y dije, no, sí viene de trabajo. Pero mientras yo ya había creado una fantasía en mi mente. Ujú. Mientras yo ya me había dado como que una dosis, ¿no? Ujú. Para que yo me sintiera bien. Sí. Porque es como darme una dosis. O sea, Ujú. hace rato lo decíamos. Pues es entrar en un sufrimiento, es entrar en algo que te gusta. Ujú. Entonces yo entré como una hora en esa parte y me hizo sentir bien. Entonces ya cuando él llega y me dice, es que trabajé, es que no es que, y de repente ver la realidad, ¿no? Esa realidad en donde digo, y yo nada más estuve una hora fantaseando y diciendo esto y pensando aquello, y no era lo que yo pensaba. Ujú. A mí me impacta mucho, y yo creo que me impacta mucho porque yo creo que yo pude llegar al manicomio si yo no me hubiera Hablas. atendido. Ujú. Es una canción de Pimpinela que se llama Dueño de la Noche y es de de una loca que la llevaron al manicomio porque se Ujú. imaginaba muchas cosas. Entre ellas, ella en su locura mató a su esposo. Y a mí me impacta esa canción porque Sí. como que yo me veo así, ¿no? Sí. Que Sí, si no yo no está, me no estoy si lejos yo de no ahí. me Ujú. hubiera atendido, yo hubiera llegado a esos grados Ujú. con tanta fantasía en mi cabeza. Sí, sí, no estoy lejos de eso. Ajá. Ujú. Fíjense que en esa parte de, ahorita, porque sí van muy enlazados, esa parte de la mentira, una es pensar que a mí no me va a pasar. O sea, lo que Ajá. ahorita decía, no, pues cómo yo voy a llegar al manicomio. Ujú. O Ajá. sea, las otras sí. Pero yo Yo no. no, yo sí me sé controlar. Entonces, no es cierto. O sea, porque No. en realidad los niveles de estrés que maneja una persona adicta, o sea, son muy altos. Sí. No sabes en qué momento va a entrar la locura. O sea, Ajá. quizás en esa cuestión de que si hubiera llegado quizás con una marca o algo, se Ajá. desata tu Se desata. locura. ¿Por qué? Porque nosotros somos como un olla express. O sea, Ujú. tenemos o nos tragamos tantas emociones que nada más falta, somos como que la gotita que está esperando derramarse para hacer todo un Sí. desquiciar todo. O sea, por ejemplo, esas mujeres que están en la cárcel, muchas no lo planearon, ¿eh? No planearon Sí. matar al esposo. No. O sea, fue un arranque de ira. Ujú. De ira. O sea, porque así es la adicta. O sea, le hablas tantito y ya te contesta toda iracunda, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque es como un olla express, o sea, maneja la ansiedad hasta el tope. Esa también es parte de la mitomanía, el pensar que no me va a pasar. Ujú. O sea, pues yo no estoy enferma. O sea, las demás que están aquí sí están enfermas, pero yo todavía hasta las vengo a ayudar, ¿no? Sí. A decirles cómo le tienen que hacer para no sufrir, ¿no? Y otra cosa que ahorita también se decía de que, ay, pues con mi amor y vamos a ser felices, o sea, y alucinar, ¿no? Vamos Ujú. a comprar nuestra casa. Y si ni trabajo tienes, o sea, como Sí, de verdad, en Primero serio, consíguete el trabajo. Ajá. ajá, o sea, fíjense que la mitomanía lo que te hace es como un revoltijo en la cabeza de decir, primero voy a hacer esto y después esto, o sea, lo inmediato que tiene que resolver no lo Ujú. resuelve, Ajá. lo evade. Y lo que tiene que quizás dejar para un tiempo después, en un Es plazo, lo que ella se quiere está hacer. enfocada, ansiosa, desesperada por Ansiosa, resolver. sí. Entonces, tú dices, si no tienes ni lo inmediato resuelto, Ujú. o Sí. sea, es como, por ejemplo, que ya quiero rehacer mi vida y quiero encontrarme otra pareja, todavía ni te separas, ni te Ujú. divorcias y ya estás pensando en otra cuestión, o sea, también es parte de ese alucino. Y, Ujú. por ejemplo, ahorita esta de tendencia a la manipulación, es algo que siempre la adicta busca tener el control o poder. Sí. Siempre, o sea, como que en todo lo De brillar. todo y de todos. Ajá. Ajá, y juega ahora sí que de dos caras, ¿no? O se vuelve,
sádica porque, vamos, o sea, ese deseo de querer controlar a los otros. O sea, prácticamente que los otros no tengan voluntad, sino que la obedezcan. O sea, ¿por qué? Porque piensa que sus ideas son las mejores. Y al final de cuentas, ahí va implícito el control. O sea, esa necesidad que tiene la adicta, porque la tomen en cuenta, que le estén preguntando, ¿está bien? Y ya ella se siente feliz, ¿no? Porque ya le están tomando en cuenta, ¿no? O que la obedezcan también muchas veces, ¿no? Y eso creo que se da mucho con los hijos. Muchas adictas son sádicas con sus hijos, o sea, y nos atribuimos como ese poder de decir, bueno, pues es que son mis hijos, o sea, dices, sí, pero eso no te da poder a que seas así con ellos, ¿no? Pero por otro lado, también somos masoquistas, o sea, masoquistas muchas veces con la pareja, ¿no? O sea, ahí pierdo la voluntad, o sea, tú hazte cargo de mí. Pues como soy mensa para vivir, ahora resuélveme todo, ponme el foco, cámbiame el gas, no tengo un trabajo, te estiro la mano. Entonces, al final de cuentas, el estar en esa cuestión de tanto imponerse o como perder la voluntad, son actos enfermos, ¿no? Son extremos que al final de cuentas a mí lo que me hace es no hacerme responsable muchas veces de lo que tengo que hacer. Entonces, como no me sé hacer responsable, lo único que sé hacer es manipular. Es como ahora sí que como un juego de ajedrez, ¿no? Pues ahora muevo esta piececita para obtener control o poder, y ahora muevo a ahora para esto. Pero al final de cuentas siempre eso me hace evitar hacerme responsable de muchas cosas, o sea, de mi persona, de lo que sí me toca hacer. O sea, al final de cuentas el grupo lo que me lleva es a practicar las cosas en medio, que eso es lo sano, ¿no? Sí. Y no usar esa herramienta de la manipulación, el chantaje, la conmiseración, porque al final de cuentas, o ser sádica, también estoy ahí controlando, o sea, estoy manipulando a las personas. Y al final de cuentas es como lo que hago o esa herramienta que ocupo para obtener siempre fines egoístas. Sí. Porque algo que tiene la persona que practica esto de la manipulación, no ve si a los demás les beneficias, los afectas, los perjudicas, o sea, tú único mira, vas así como los caballos, ¿no? Nada más viendo que se cumpla tu objetivo. Nada más, si te vale, si los demás les gusta, si no les gusta, si los lastimas. Al final de cuentas a la adicta no le importa con tal de cumplir su objetivo egoísta. Y no le importa que tenga que echar mano o qué herramienta o qué actitud o qué posición se tenga que poner para obtener eso. O sea, para manipular. Es que, fíjense, cuando yo me puse a investigar de esto, les decía a mis amigas aquí que todo lo que investigué en Google, yo como una persona manipuladora, yo quería encontrar así como cómo me doy cuenta que soy manipuladora y qué tratamiento se puede utilizar, o no sé, ¿no? Como viene como en las adicciones. Pero todo en Google venía al revés. O sea, decía, ¿cómo hacer si vives con un manipulador? ¿Cómo defenderte de un manipulador? ¿Cómo no caer con un manipulador? O sea, como si yo fuera la víctima. Y la realidad es que yo estaba buscando todo lo contrario, ¿no? Yo soy aquí la victimaria, yo soy la manipuladora. Quiero encontrar un tratamiento, quiero encontrar cómo reconocerme o qué características tiene una manipuladora. Y no había nada de eso. Entonces es muy fácil, como decía ahorita Mari, ¿no? Es muy fácil darme cuenta quién es manipulador, quién es mentiroso, cuándo han tratado de manipularme o cuándo me han manipulado, cuándo me han mentido, pero es muy difícil ver mi propia realidad. O sea, ver esa parte donde yo quiero dominar o secuestrar emocionalmente a alguien para conseguir lo que mi ego demanda. O sea, siendo yo una persona manipuladora, hipócrita, mentirosa, convenenciera, que no sabe comunicarse, que se la pasa humillando, que se la pasa controlando, siempre con el objetivo de que se cumpla lo mío. Y muchas veces no se hace como en mal plan, ¿no? O sea, como que yo soy la mala y quiero que todos hagan lo que quiero.
O sea, a veces en serio creo, y entra lo de mitomanía y mundo fantástico, creo que el control que estoy ejerciendo sobre esa persona Sano. es sano por su Ujú. bien, Lo ¿no? necesita. Ajá, lo necesita, porque va por mal camino. O sea, y así, y trato de manipularlo, Ajá. porque hasta eso no tengo el valor de decirle, ¿no? Oye, no es por ahí, es por acá, ¿no? No sé comunicarme. Entonces lo que trato es manipular sus emociones para que haga lo que yo creo que él debería de hacer y pues al final darme el crédito a mí, ¿no? O sea, Ajá. pero el caso es que quiero manipular a todo el mundo. No sé cómo actuar con los demás. No sé respetar sus decisiones. Ujú. No sé cómo actuar con los demás y me la paso tratando de manipular a todos o a Ujú. los que se dejan, porque a los que Más bien. no se dejan, ahí Ujú. sí me hago para atrás. Yo, en mi caso, esto de la manipulación fue pues lo que más he ejercido. Ujú. Sí, El te estar hablas. manipulando a la gente. Y pues vuelvo a lo mismo, ¿no? El por qué yo tiendo a manipulación. Y yo en mi caso, la verdad es que yo sí he buscado mucho el reconocimiento. Ujú, te hablas, sí. Entonces, si yo podía manipular a la gente, y no nada más a la pareja, ¿no? Sino a la hija, al hijo, mis hermanas, mi mamá, Ujú. porque pues todo esto a mí se me ha dado desde muy pequeñita. Sí, ajá. Desde muy pequeñita empezar a manipular a la gente. Pero yo empecé a manipular porque yo me sentí eh, a través de la manipulación, yo sentía a gente conmigo. Ah, O sea, Ujú. mantenía a alguien conmigo. ujú. Si hablamos de Los amigas, secuestrabas. exacto. Sí, ajá. Si hablo de amigas, si yo manipulaba a esa amiga, ella iba a estar conmigo. Y es algo muy, muy chistoso, ¿no? Porque a veces me gustaba estar sola, pero en otras ocasiones, ¿no? En otras ocasiones sí necesitaba de que alguien estuviera conmigo. Ujú, Entonces, cuando yo veía esa necesidad de que alguien estuviera conmigo, pues empezaba a manipular, ujú. tener esa Sí. manipulación con esas personas. Y en el caso de la pareja, pues sí es cierto todo lo que ahorita acaban de decir, ¿no? Empezarlo a manipular con todo, o sea, todo, 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 hasta meterme en su persona, ¿no? ¿Por qué no te pones pantalones de vestir? Ajá. ¿Por qué no te peinas de esta manera? ¿Por qué me acuerdo que él decía que le gustaba mucho el corte de tapa plana, no sé si lo conozca. Es un corte muy, muy, muy chiquito, tipo militar. Y cuando él me decía, me voy a cortar el cabello de tapa plana, pues empezar ese trabajo de manipulación, ¿no? Ujú. Mm, Inducirlo. ajá, no, te ves más guapo así con el cabello, como Ajá. lo traes, y empezar así con esa manipulación, Ujú. pues asquerosa, ¿no? Porque en realidad Ujú. es asquerosa. Sí. O cuando empezaba a hacer sus cosas, esa manipulación de que yo no merezco esto, Ujú. yo no merezco lo que tú me estás haciendo. Yo Ah, soy, ok. yo soy una mujer dedicada Ujú. dedicada a no sé qué, y empezar esa manipulación y empezar a clavar culpas. Meterle culpa, Ujú. sí. Ujú. Y entonces, en base a esa manipulación, pues retenerlo, ¿no? A que se quedara. Ver lo que causa esa manipulación es algo asqueroso porque la misma literatura nos lo dice, que lo único que provocamos es asco. Ujú. Sí. Asco. Y fíjense, ahorita que venía a grabar este espacio, le decía yo a la dependencia, ¿pasas por Plaza de Catepec? Y me dice, sí, voy a pasar por ahí. Y le dije, ¿me das un rey? Y me dice, Ujú. sí. Y veníamos platicando. Y él está con la idea de un cambio de trabajo. Ujú. Bueno, le ofrecieron un trabajo. Y empezamos a platicar y demás, pero hay algo que a mí me dijo y que la verdad sentí satisfacción por mí, o Ujú. sea, por el logro que yo he avanzado dentro del programa. Y me decía él,
la verdad con todo esto que yo he pasado contigo, lo único que tú me estás provocando es respeto. Fíjense. Cuando antes provocábamos Cuando asco, antes yo provocaba lástima. asco. Ajá. Ujú. Y entonces dije, no te entiendo. Y ya me lo explicó con bolitas y manzanitas. Ajá, sí. Y Para me- que no distorsionaras el Ajá. mensaje. Sí. Entonces, ¿Estás diciendo que quieres regresar conmigo? Ah, no, hasta allá no me fui. ay, No, yo sí. la verdad es que sí no entendía lo que me decía, pero me dijo, con eso que tú acabas de hacer, que te saliste sin pensar de tu trabajo, o sea, de aquí de la casa, Ujú. te fuiste a otro lugar, estás haciendo lo de tu escuela, estoy viendo con qué valor estás enfrentando las cosas. Ajá. La verdad es que lo único que me estás causando en mí es respetarte esa parte. Y yo lo escuchaba, Sí. me dio satisfacción, no porque dijera, ya ves qué mujer tienes de chingona. No a tu ego. No, la verdad no le dio a mi ego, Ujú. sino más bien vi esa parte, esa diferencia de lo que ahorita decía, de lo que dice la literatura, ¿no? ¿Qué causaba yo antes? Ese pinche asco, Ujú. ahora qué causo. Pero todo porque me he sometido, ¿no? Sí. A este programa, a de verdad seguir pues, a lo que me invita este programa, que es un cambio de juicio y actitudes. Ajá. Sí. Entonces veo cómo ahora que yo no manipulé, ahora que yo no ejercí esa parte de manipulación, clavar culpas, hacer lo que esté conmigo, o sea, hacer todo lo contrario a lo que yo hacía, Ajá. a lo que verdaderamente me invita el programa, que es soltar, o sea, suelta eso y vive tu vida. Ahora que yo lo he podido practicar y que me cuesta honestamente, veo esa diferencia. Ujú. Y digo, pues creo que el dejar a un lado esa manipulación me ha traído más beneficio. Sí. Porque hoy en día veo que no necesito recurrir a Ajá. una manipulación Sí. para que las cosas salgan de diferente manera. Ujú. Más bien esa manipulación para mí era pues eso que hemos venido mencionando, ¿no? Que no sabíamos otra manera de vivir. De vivir. O sea, no aprendimos otras cosas. Ujú. No, en mi mente no podía estar. Cuando a mí me decían suéltalo, yo decía, no, pero pues si suelto mi vida. Sí. Suelto mi vida y yo sin él no voy a vivir. O si lo suelto él se va a autodestruir, También. ¿no? Porque no sabe vivir el pobrecito. También. Hoy veo de verdad que en mi caso ya no tendría esa necesidad, ¿no? Ujú. De estar manipulando. Si ahora sí de verdad estoy conociendo otro camino, Ujú. que no es la manipulación. Que a lo mejor en su momento la manipulación sí me dio goce en el momento, pero ahorita como que ya no. Sí. Fíjense, yo creo que hay algo que es a lo que te invita el programa, ¿no? O sea, enfocarte en ti. Y esa es la muestra, ¿no? O sea, cuando uno vive enfocado en, ay, ¿ahora cómo le hago para manipularlo y que haga esto? Menos lo obtienes. Ajá. Sí. Se va alejando O más a de lo ti. mejor momentáneamente. Ajá, Ajá. nada más obtienes así en el momento algo que te, Ajá. como que te aliente a seguir manipulando. Y es que hay ejemplos tan cotidianos, o sea, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Cuando entran en una edad de la adolescencia que no quieren quizás ni bañarse, ni arreglar su cuarto, y la mamá se mete, ay, acomoda esto, y hace esto, y no sé qué. Entonces, o sea, mandando. O sea, Ujú. y al final de cuentas eso es manipulación porque estás controlando. Al final de cuentas siempre la manipulación tiene un rebote. Siempre. O sea, no puedes estar manipulando y que no te salirle, pase ajá, nada. sí. Ajá. Ujú. Entonces, Sí, una de dos, o te definitivamente. obedecen y como eres la mamá y que te tienen que obedecer, uno se siente bien, pues cumplí con lo que quería, que era que limpiaran su cuarto, ¿no? Por ejemplo. Pero también puede venir la otra parte, que ni te pelen y uno estar ahí duro y duro, porque cuando algo no se cumple, en nosotros te frustras y empieza uno a crear otras tácticas para manipular. Primero puede dar la orden, ¿no? Órale, haz esto. Y si el otro te dijo no o no lo hizo, empieza ahora sí que otra herramienta, ¿no? ¿Cuál puede ser? La conmiseración. Ajá. Yo soy tu madre, que doy todo por ti, me he Sí. sacrificado y ni
Sí. o esperar que ni la obediencia tengas hacia mí. Ajá. O sea, y esa cuestión de agarrar y de ver que se va haciendo como una cadenita, ¿no? Yo me acuerdo que esa vez y en ocasiones, ¿no? Con mi hija llegué a tener esas situaciones del cuarto y una vez me decía, ¿no? Pues cierra la puerta. O sea, tan fácil es que cierres la puerta y hagas caso omiso, pero vamos, o sea, como que la adicta siente Sí. ese poder de la obligación de decirle a los demás que ¿Qué tienen que hacer por su hacer? bien. Sí. Y muchas veces el cerrar la puerta no es una cuestión de falta de dominio, de falta de control, de que te empoderes y que ejerzas ahora sí que tu control ante ellos o que es por su bien, sino simplemente el cuidarme a mí, de decir, pues yo no me sé controlar, o sea, yo no me sé relacionar o poner un límite, ¿no? Ujú. Entonces yo me Límites, voy sí. así como dicen, como gordita en tobogán y hasta Ajá. darme en la torre y ya después estar llorando porque hice cosas que, pues que no quería hacer, ¿no? Ujú. No es una cuestión de cobardía, es una cuestión de autocontrol, o sea, porque eso es lo que nos enseña el grupo, empezarnos a conocer, o sea, empezar a darte Sí. cuenta hasta dónde estás en riesgo tú. Ujú. O sea, de decir, bueno, le hago la sugerencia de que ordene su cuarto, que tiene ventajas de estar así, pero ya no me meto más. Ujú. O sea, ya si lo hace o no lo hace, bueno, ya eso te va a acarrear tanto beneficios o te va a perjudicar. Entonces, pero eso solamente se obtiene estando adentro de un grupo. Luego muchas veces decimos, no, pues tú solita puedes, ¿no? O sea, ya respiras unas 10 veces antes de meterte al cuarto. Eso no te sirve. Eso por lo menos a mí no me sirvió. O sea, yo tuve que estar a prueba y error una vez y dije, la volví a regar. O sea, Sí. ahí voy de Ajá. regreso, no pude. Mi poca sobriedad no me alcanzó para autocontrolarme, ya no para controlar a los demás, para Sí. autocontrolarme, porque ahora Ujú. sí veo el alcance de lo desastrosa que es mi enfermedad. O sea, Sí. cuando todavía me autoengaño pensando que pues bueno, solamente soy adicta cuando voy al grupo porque es requisito nombrarme adicta, pues todavía no he reconocido el alcance de mi enfermedad, ¿no? Cuando yo digo, no, pues es que si no le digo, esto no va a parar. ¿Por qué? Porque la adicta o se empieza a sacar una de cosas cuando las cosas se le salen de control o se frustra, Ujú. cosas que tenía almacenadas quizás de hace 20 años, Ah, o sea, y sí. que la persona ya ni se acuerda. Sí. Y Pero nosotras nosotras, sí, yo sí te lo tengo aquí presente, ¿no? Y si se te olvidó, yo te lo recuerdo. sí. Entonces, el agarrar y ver que solamente estando adentro de un programa, estudiando, escuchando, pidiendo sugerencias, o sea, porque fíjense que en esa cuestión la adicta piensa que al llegar al grupo, pues sí supo vivir, ¿no? Pero quizás otros no la obedecieron y ese es el problema. Ujú. Entonces, tiene que reconocer, pues, que no supo vivir, por algo está ahí. Y en esa cuestión de agarrar y de ver que necesito ayuda, que alguien me ayude y que me guíe hasta para saber qué tengo que hacer. Luego hay cosas que quizás se ven exageradas, ¿no? Hace poco comentaba con una persona y me decía, tiene poco tiempo estando en un grupo, dices que se me hace exagerado eso que hasta pedir sugerencia para que te pintes el cabello. Y tú dices, pues sí, ahora lo ve, ella lo ve así. Y De seguir pero manipulando a hay la veces gente, que estando en pero el la grupo parte ahora es, ver ya vimos que es algo peligroso, que es algo dañino para nosotras, para los demás, que es algo que nos cansa mentalmente, Ujú. físicamente, porque nos da ansiedad, nos da Ay, un estrés, un desgaste horrible, Ujú. todo, ¿no? Ya vimos que es dañino, entonces necesitamos un tratamiento. Pero para aceptar el tratamiento primero necesito reconocerme como una mitómana, como una manipuladora. Ujú. Cuando yo ya reconozco esa parte en mí y que a pesar, porque muchas veces en mí sí yo trataba de ya no hacerlo. Yo decía, ok, creo que sí está mal que esté controlándolo todo el tiempo. Ya voy a tratar de no hacerlo. Pero me salía tan natural que no, por los No, por poros. los no poros, podías sí, evitarlo. sí, explotaba de mí todo Ajá. eso, ¿no? Entonces me di cuenta que sola no podía hacerlo y que necesitaba de algún tipo de ayuda. Ujú. En mi caso fui a muchos lugares, fui a psicólogos, fui a iglesias, fui
con chocheros, o sea, me dieron de todo, y la verdad es que nada me funcionó, nada, hasta que llegué al grupo. Pero ya llegué al grupo después de llegar por segunda vez, llegué ya completamente sin nada. O sea, no puedo decir llegué derrotada, no, la verdad no llegué derrotada, pero sí llegué sin nada. Regresé al grupo sin nada y con un poco más de voluntad a que me pudieran ayudar. Sí. Entonces fue cuando yo empecé a escuchar a las compañeras. Cuando yo las escuchaba en tribuna, que empezaban a hablar, por ejemplo, de estos temas, de la manipulación, del control, de las mentiras, del mundo fantástico y todo eso, yo decía, entonces creo que tengo algo de eso. Y ya después me di cuenta que tenía todo de eso y hasta Ajá. más. Pero escuchando a alguien más, o sea, si tú no tienes un espejo en tu casa, tú no vas a ver si tienes algún defecto en tu cara, por ejemplo, una Ujú. mancha o estás Si te embarraste despeinada, de mole si en te lugar de la embarraste de comida. mole o si traes algo en los dientes. Todo el mundo lo vio, Ajá. el Sí, todos lo ven menos tú porque Ajá, no el tienes un perejil. espejo. Ahora aquí, ¿cuál es mi espejo en el grupo? Mis compañeras. Ajá. O sea, en ellas yo puedo ver mis defectos. Entonces, Sí. cuando las escucho, puedo empezar a reconocer esa parte. Ya que las escuché, ya que reconocí esa parte en mí, ya que veo que necesito ayuda. Como estas dos características me sacan completamente de mi realidad, el tratamiento que yo necesité fue el reeducar mi perspectiva de la realidad. O sea, darme cuenta y reconocer en cada momento de mi día y de mi vida qué era real y qué me estaba imaginando yo. Porque a lo mejor sí, yo quería una casa y yo quería una familia feliz, una familia sana, pero para empezar no tenía una pareja sana. No tenía yo un trabajo y recursos para empezar a trabajar o para empezar a pensar siquiera en tener una casa, en comprar una casa. O sea, Y ni yo era sana. y ni yo era sana, exacto. Ah, esa parte, se me estaba olvidando esa parte. Se me estaba olvidando la parte Que se donde va yo la no era sana. realidad. Principalmente eso, ¿no? Que yo no era una persona Ujú. sana, porque a lo mejor él puede ser sano incluso, pero si yo sigo enferma no voy a No voy a poder hacer enfermar. no voy a poder hacer nada de eso. Entonces, mi tratamiento fue ese, escuchar a mis compañeras, ver la perspectiva real de mi vida desde mucho antes, desde chiquita hasta ahorita, por medio de escrituras, por medio de inventarios, por medio del Sí. amadrinamiento, pero tuve que hacerlo. O sea, yo solita en mi casa tratando de salirme de de mis fantasías, no me funcionó jamás, nunca. Por Sí. ejemplo, algo que lo que nos ayuda al escuchar es que, por lo menos a mí me pasó que cuando fui a esa primera junta a un grupo, encontré mujeres diferentes a mí, o sea, unas personas mayores, otras más jóvenes, mujeres quizás con una preparación, otras amas de casa, pero lo que ahí pasó es que pude encontrar un puente de comprensión, Ujú. de decir, ah, pues está sufriendo por esto, por algo parecido, no igual, pero parecido a lo que yo estoy pasando. O llora por algo que siente o percibe quizás igual que lo mío. Y ver que a mí no me sirvió tampoco el psicólogo, Ujú. Sí. ni quizás como dice la literatura, ni las lágrimas de tus Ujú. padres, ni ver la cara de tristeza de tus hijos, o sea, Ujú. eso no, sino hasta que otra adicta sembró en mí lo que era la enfermedad, Ajá. ahí como que algo se despertó, o sea, dije, ah, pues por fin encontré a alguien igual que a mí, porque muchas veces la adicta prejuiciosa empieza, pues, ¿qué me va a enseñar una ama de casa? O sea, si yo soy la licenciada en no sé qué, al final de cuentas es pura soberbia, o sea, Sí. y algo que te piden, y ahorita lo mencionaste, es la buena voluntad. O sea, si no te sirve, pues guárdalo. Guárdalo, algún día quizás te servirá lo que escuches o lo que te digan. Pero al final de cuentas, cuando tengo buena voluntad, voy a ir enfocada en que independientemente de lo que pase, de lo que digan, de lo que hagan, yo estoy buscando mi recuperación, un cambio de vida. La enfermedad nos hace desdichados. Quizás en esa edad adulta, en esa edad infantil o adolescente no era la vida que yo había planeado. Entonces esa parte de agarrar y de ver que
había un lugar en donde me podían entender y de que tenían la disponibilidad para ayudarme. Eso fue lo que a mí por lo menos me animó, también el ver que había otras personas que estaban atravesando quizás o que habían atravesado por situaciones más complicadas que la mía y ahí estaban, habían salido adelante, ¿no? Y cuando empecé a ver otras experiencias, la adicta piensa que lo que a ella le pasa es lo peor del mundo. Ajá. Sí. Que su vida es una tragedia, un drama. Entonces, el agarrar y ver que pues era una más, nada más, o sea, y que al final de cuentas es parte de vivir. O sea, y que hay muchas que lo viven. Que hay muchas que lo viven, pero no todas tienen el valor de afrontarlo, porque creo que es algo ahorita lo que dijimos, tanto la tendencia en la manipulación y lo que es ese mundo fantástico, son herramientas que hacen que tu enfermedad crezca, se empodere, avance en ti. Sí. Entonces, cuando en el grupo te dicen, no lo hagas, no controles, porque es algo que se te sugiere, ¿no? O sea, conforme va avanzando, ¿sabes qué? Pues es algo como veneno para nosotros. ¿Cómo no voy a soltar si ellos me necesitan? O sea, no es cierto. Tú te creaste la idea de que te necesitaban. O tú los ves pendejos. O que les creaste dependencia, porque así es la adicta. Sí. Hay veces que se queja de que sus hijos son dependientes, pero pues es lo que provocó, ¿no? Entonces, el agarrar y ver que en realidad el programa sí funciona, o sea, pero tengo que comprometerme no con los demás, sino conmigo, o sea, conmigo y saber que en ese camino pues va a ser doloroso, ¿no? O sea, porque cuando a una adicta le dices, no lo hagas, no controles, es como aventarle ácido. Entonces, pues, ¿cómo le hago? O sea, porque yo no sé practicar eso, o sea, no sé dejar de controlar. Pues mira, aquí te vamos a decir, con pequeñas acciones, ¿no? Poco a poco, y quizás una sí te sirva, la otra no, pero al final de cuentas es seguir asistiendo, porque muchas veces pensamos, o yo así llegué a pensar cuando llegué, que dije, no, nada más que en 3 meses me recupero. Sí. Que me digan. ¿Y cuántos llevas? 8 años casi. Y yo me acuerdo que decía, nada más que me digan cómo le hago para que el hombre regrese. O sea, que me obedezca. Pero que me den más regrese técnicas de sano. manipulación Y se someta a mi voluntad. Al final de cuentas, o sea, esos 3 meses pasaron. Nunca me dijeron, oiga, plan A, plan B, o hágale así. Poco a poco se va encontrando lo que uno necesita. O sea, porque al final de cuentas quizás cuando llegué era mi deseo imperioso de que me dijeran, pues mira, haga esto. Y eso se volvió a segundo término. O sea, cuando empecé a entrar, me empecé a sentir bien. Y eso ya hasta se me había olvidado, como que por lo que iba o cuál era mi objetivo dejó de tener importancia. Empecé a ver otras cosas que en realidad no es lo que la manipulación de los demás hagan sobre ti. Los demás cómo te chantajean, ¿no? Los demás cómo te controlan. Quizás sí, el primer año, pero todo eso va pasando. O sea, conforme pasó el tiempo, invertí ese papel de estar acusando a los demás y mejor yo tuve el valor de decir, pues yo hago esto y esto, ¿no? Porque muchas veces hasta se agarra la tribuna para ir a acusar a los demás y una vez escuchaba a una persona que decía, bueno, ahora cuéntanos de ti. De ti. Porque a los demás ya los conocemos, quizás ni tenemos la fortuna de haberlos conocido, pero ya por todo lo que describe ya sabemos quiénes son, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se viste? Pero yo, o sea, ¿y yo qué había hecho, no? Yo qué había hecho con lo que me había pasado, con lo que había vivido. Sí, pues con todo este trabajo que nosotras hemos hecho, ya recorrer todas esas características, creo que ya, por las personas que nos han escuchado, quizás algunas ya se hayan identificado con todo esto que nosotras las adictas vivimos y ejercemos, y que yo de verdad deseo que todo esto que hemos tratado de transmitir a todas esas personas que nos escuchan sea de gran importancia, y más que importancia sea un medio por el cual pues se quede algo en cada una de ellas,
así como en mí, ¿no? A mí, la verdad, recorrer todas estas características cuando yo las empecé a, pues, a ver dentro de una agrupación, sí era como aterrizar, ¿no? En mí, en mi enfermedad, ver realmente de dónde yo vengo y qué es lo que a mí me caracterizaba. Y todas esas características yo tuve que admitirlas para que yo pudiera de alguna manera empezar. Nosotros decimos dentro del programa, detecta, admite y corrige. Y eso justamente es lo que yo tuve que hacer, detectar de verdad que todas esas características yo las tenía y las practiqué. ¿Y qué me había dejado toda esa práctica, no? Y pues ahorita lo decía Mari, pues pura destrucción en mi vida, y entonces yo tuve que empezar un tratamiento. Y ese tratamiento para mí pues fue lo que me ofrece AHA, ¿no? Un programa completo, un programa en donde no tiene falla. Solo es cuestión de que yo de verdad tenga esa necesidad de tomar esta terapia, de decir, bueno, sí, sí quiero corregir, sí quiero tener un cambio en mi vida, ya no quiero sentirme como me siento, ya no quiero practicar esa manipulación, ya no quiero practicar ese desdén silencioso, ya no quiero tener esos pensamientos de venganza. Ya no los quiero. Si ya encontré mis características, ya vi que todo esto sí lo ejerzo, lo llevo a la práctica. Ahora sí AHA me está ofreciendo un programa en donde yo puedo tener una vida mejor. Yo la verdad sí lo tomo. Y sigo dentro del programa porque me está llevando de verdad a otro camino que yo no conocía. Ajá. Y que me daba miedo iniciar ese camino, pero con mucho miedo y con muchos temores a que esto funcionara o no funcionara, yo tuve que plantarme en ese camino y seguir el camino. Y ahorita estoy en ese camino. Sí. Yo creo que me falta todavía mucho por recuperarme, pero estoy en el camino. Y eso es lo que a mí ahorita me mantiene, pues, si no bien, tranquila. Ya no con esa angustia y ese deseo de estar practicando conductas destructivas. Entonces, pues ojalá les sirva todo esto que hemos compartido y que invitarlas, ¿no? A que, pues este trabajo va a seguir. Hace rato decía esta Lía, es nuestro penúltimo podcast, pero el trabajo sigue, van a seguir más podcasts. Nosotras que sí, ya va a terminar nuestra temporada. Yo la pasé muy bien, bastante bien, y pues una manera de devolver un poquito lo que yo estoy aprendiendo dentro de AHA. Sí, yo ahorita que dices sobre esa vida, yo a lo mejor sí conocía esa vida, pero por medio de otras personas. O sea, yo veía eso en otras personas y sentía que esa vida no era para mí. Que para mí era el caos, el drama, el todo eso, el sufrir, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea, también puede ser para mí y ahorita estoy viendo que sí. Entonces, sí, como dijo nuestra compañera Yusi ahorita, este es nuestro penúltimo podcast de esta primera temporada. Va a haber una segunda temporada, tendremos otros temas y ya los estaremos platicando después, pero para cerrar esta primera temporada vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, si gustan estar mandando sus preguntas a nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, mandarlas por WhatsApp, por Messenger, en comentarios, donde quieran hacerlo, pero queremos saber qué es lo que a ustedes les quedó duda, qué es lo que necesitan saber. Todo lo que quieran mandar, pues aquí lo estaremos respondiendo. Yo les agradezco mucho, saben que pueden encontrarnos por Facebook, por YouTube, descargarnos por Mega o mantenernos en comunicación por WhatsApp o por Messenger. Entonces estamos para servirles y agradezco mucho a mis amigas que me acompañaron hoy y gracias, nos vemos en el próximo podcast.